Muy buenas tardes, o buenos días, o la hora que sea. Queridos estudiantes del profesorado de idioma español y de literatura, estudiantes de gramática 1, empieza el segundo semestre y este video es un video rápido en el entendido de que ustedes están teniendo ya una tarea que entregan en estos días y que en la próxima semana vamos a tener una nueva actividad. Les comento que les mandé un mensaje por la plataforma CREA con la nota de la actividad aquella que ustedes entregaron en el último encuentro que tuvimos antes de por allá por junio, principios de junio, y yo recién la pude corregir en el receso de julio, por lo tanto se las entregué la nota. Tengo todos esos trabajos con algunas marcas que en cuanto nos veamos yo se los entrego para que ustedes vean las correcciones. Ya les he mandado un montón de cosas para estudiar, pero seguimos acumulando un poco de investigación, un poco de temas, para después, la semana que viene, recibir ejercicios que nos van a permitir, por supuesto, poner en juego esos temas que vamos investigando, ¿no? Y también algún ejercicio de algún tema que no hayamos investigado y que ustedes se den cuenta que tienen que investigar para resolver ese ejercicio en particular. Bien, les quería hablar de algo que se llama en gramática la estructura argumental, ¿no? Ustedes saben que ya les he planteado algunos videos donde hemos hablado de argumentos y adjuntos y cómo estas delimitaciones de elementos que son argumentos o que son adjuntos van cambiando en el correr del tiempo. Y la nueva gramática de la lengua española aporta algunos elementos nuevos a lo que ya se sabía tradicionalmente y aporta la nueva gramática reformulada del año pasado, de 2025, que trabaja sobre la base de la nueva gramática amarilla que ustedes conocen y de ese manual, pero sobre todo de las gramáticas originales, reformula algunas cosas que tienen que ver con algunos elementos de adjuntos y argumentos. Necesitaría que leyeran, si investigando ya llegaron, perfecto, pero si no han llegado, las definiciones que se dan en la nueva gramática de la lengua española, no ya en el manual, sino en la nueva gramática, que la pueden buscar por internet, la de 2009, eh, la relación entre estructura argumental y, y papeles temáticos que un poco empieza a visorarse, digamos, en el capítulo 1, en el apartado 12. En la edición que tengo yo va desde la página 62 a la página 71. Posiblemente ustedes ya hayan visto esto, pero lo repasan, lo sintetizan, lo resumen, porque necesitamos verlo de nuevo, necesitamos tenerlo bien firme. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, ahí lo que van a encontrar son los conceptos de predicado, ¿no? De predicación y las funciones sintácticas que se dan en una oración. Entonces, estos elementos es fundamental que ustedes los vean, los estudien y los repasen una y otra vez. En este caso, en el capítulo 1, apartado 12, todos los literales. Arranca en la A, por supuesto, 1.12.a y sigue como hasta la Z, una cosa así. O la W, no me acuerdo cuál es la última, pero son bastantes apartados, hay que estudiarlos todos. Eh, También les voy a pedir que vayan profundizando, pero profundizando esta vez un poco más seriamente, en el capítulo 28 de la nueva gramática de la lengua española, en lo que tiene que ver con las perífrasis verbales. Nosotros hemos visto el verbo es la palabra rectora por excelencia de nuestra lengua. Si tenemos que buscar una palabra que sea, por llamarla así, bueno, la palabra principal, la palabra más importante sería el verbo, porque es la que puede hacer más cosas, es decir, darnos más rangos de significado, digamos. Para empezar, que el verbo puede portar, cuando está conjugado, la información de modo, tiempo, persona y número, que es mucha información, que lo porta en una sola palabra, ¿no? Y a veces una palabra cortita. Pero además tiene otras funciones. Y las perífrasis verbales son una forma verbal que implica más de una palabra. A veces tres palabras, a veces más, ¿sí? Pero por lo menos dos. Uno de esos verbos que aparezcan en la construcción, como ustedes saben, va a aportar la información gramatical de modo, tiempo, persona, número y aspecto, y el otro verbo va a aportar
o los otros van a aportar la información léxica, es decir, a esos es lo que a los que les tengo que clasificar como transitivo, intransitivo, copulativo, etc. Por ejemplo, si yo les dijera, este, este problema va a ser muy grande, ¿no? Ahí el verbo que me importa a mí, saber si es copulativo, transitivo o intransitivo, como sea, es el verbo ser, ¿no? Por lo tanto, ahí voy a ver que es un verbo copulativo, por lo tanto, este problema va a ser muy grande, ese muy grande es el atributo de la perífrasis verbal va a ser, que como ustedes ven está compuesta por un verbo conjugado, va, concordando, ¿no? Con el sintagma nominal este problema, luego una preposición y luego el verbo copulativo que permite que haya un atributo. Ahora, si por ejemplo, usando una estructura parecida, digo, el domingo vamos a comer un asado, ¿no? Resulta que el verbo que me importa si es copulativo, transitivo o intransitivo es comer. Como comer es transitivo, en ese uso, un asado va a ser el objeto directo de toda la perífrasis verbal vamos a comer, ¿no? Entonces vieron que las perífrasis verbales entonces son núcleos de oración que se construyen, como habíamos hablado, con más de una palabra, pero necesitamos profundizar en ellas para que yo les pueda poner ejercicios mediante los cuales ustedes puedan identificarlas, ¿no? Y digamos, esto es una perífrasis verbal de tal tipo, yo qué sé. Hay varios tipos, preferiría que ustedes los vieran, pero por ejemplo aspectual, porque da idea de tiempo, o modal, porque implica, yo qué sé, una obligación, etcétera, una posibilidad, bueno, todo eso ustedes los tendrían que ver en el capítulo 28 del libro Sintaxis 2 de la nueva gramática de la lengua española, que es el amarillo. ¿Tá? Obvio que también pueden verlas, si ustedes quieren, antes en el libro de Di Tullio y Malcuori, pueden verlas también en el libro, en el manual, y en todo caso después pasar a la nueva gramática de la lengua española, pero hay que hacer todo el proceso. No nos podemos quedar con el libro de Di Tullio y Malcuori solamente, ni nos podemos quedar tampoco con el manual, sino que tenemos que ir a la teoría grande, digamos, ¿no? Bien, otro asunto del que quería hablarles tiene que ver con la fundamentación de las funciones sintácticas, que esto tiene impacto con la fundamentación que ustedes escriben cuando hacen un análisis sintáctico. Pongamos por caso una oración. La oración podría ser: el gato comió un ratón. No, se ve que no, muchos ejemplos no me salen. Veamos qué funciones sintácticas hay allí. Todos identificamos un sintagma nominal que es el sujeto, el gato. Bueno, pero ¿por qué es el sujeto? Alguno de ustedes va a decir, porque realiza la acción, pero ojo, porque a veces las acciones no las realiza el sujeto. En las oraciones pasivas, el sujeto no realiza la acción, eso ya lo deben haber visto, ustedes lo deben haber conversado. Por lo tanto, decir que algo es el sujeto porque realiza la acción expresada en el verbo no es del todo apropiado. ¿Tá? Lo que hay que decir siempre es que el sujeto es sujeto porque está en concordancia, ¿no?, con el verbo de la oración, con el núcleo de la oración. ¿Tá? Si esa oración tiene un sujeto léxico o explícito, ese sintagma nominal tiene que estar concordando con el verbo, particularmente en persona y número. ¿Sí? En este caso el gato, y el verbo es comió, tercera persona del singular. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque si yo cambio y pongo comieron, tengo que ajustar ese sintagma. Ya no puedo decir el gato comieron un ratón. Ya tengo que hablar de los gatos. Por lo tanto, tengo que llevar el sintagma nominal perdón, a concordar con comieron, que como ustedes habrán visto es tercera persona, pero del plural. Ahí cambia la categoría flexiva de número, ¿no? Bueno, resulta que entonces el sujeto se justifica así. Ahora, el gato comió un ratón. Un ratón es otro sintagma nominal, pero en este caso es un objeto directo. ¿Por qué algo es objeto directo?
Bueno, básicamente porque si yo pregunto qué a un verbo transitivo, la respuesta es el objeto directo. Si hay respuesta, ¿no? En este caso puedo preguntar qué comió el gato y la respuesta es un ratón. Y ese un ratón es el objeto directo del verbo comió. ¿Sí? Pero también puedo decir que a todos los objetos directos los puedo sustituir por el pronombre dativo concordado en género y número. Por ejemplo, el gato lo comió. Ahora, si digo el gato comió 3 ratones, lo que tengo que decir es el gato los comió. Y si lo que comió el gato fueron, yo qué sé, cucarachas, el gato las comió. Digo porque en casa tengo 2 gatos y suelen hacer estas cosas, ¿no? Suelen comer ese bicherío. Ratones no tanto porque se alejan, son 2, pero otros insectos los mandan para adentro. Bueno, después de esta disquisición doméstica, ¿por qué entonces, cómo justifico un objeto directo? Diciendo que si el verbo es transitivo y le pregunto qué, hay una respuesta, la respuesta es el objeto directo, y a la vez que todo objeto directo lo puedo sustituir por el pronombre acusativo, ya sea lo o la o los o las, concordado en género y número. Así que cuando hagamos la descripción de las funciones sintácticas, tenemos que acostumbrarnos a fundamentar. Si digo, por ejemplo, el gato comió un ratón anoche, ¿sí? Anoche, ¿qué función cumple? Adjunto de tiempo. ¿Por qué es un adjunto de tiempo? Bueno, y me voy a la definición de adjunto de tiempo y voy a encontrar en la definición algo que me va a decir que se ofrece una idea temporal que es en la que ocurre la acción, y usualmente eso le ofrece un adverbio o un sintagma preposicional o algún otro elemento, pero eso serían... Y entonces digo, bueno, acá anoche es un adverbio, ¿no? Y está cumpliendo la función de adjunto porque genera una idea temporal, y es adjunto porque no es necesario para el verbo comer, ¿no? Entonces, bueno, cada vez tenemos como que darle un giro más a las fundamentaciones, y eso es importante que lo podamos tener en cuenta. Bien, yo voy a ir dejando por acá, encargándoles a ustedes que estudien estructuras sintácticas, funciones sintácticas, capítulo 1, apartado 12, en general, y todo lo que hablamos más. Repasen el video y ahí sacan los temas. Les mando un abrazo grande.